Hola a todas y a todos y bienvenidos a la clase de educación plástica. En este vídeo vamos a tratar de ponerle un poco de remedio a este confinamiento que estamos sufriendo de manera tediosa. Bueno, quizá algunos no lo están sufriendo tanto, pero en cualquier caso, vamos a tratar de aprender y de hacer algo que también es entretenido y creativo. Lo que vamos a hacer va a ser ver cómo funciona el programa Medivan Paint, que es un programa multiplataforma, es decir, funciona tanto en Windows como en Mac, en PCs, en dispositivos portátiles, tablets, móviles Android, iOS, y es un programa de diseño enfocado a la ilustración y a la creación de cómics. Lo podéis descargar desde la propia página de Medivan o podéis hacerlo también desde los propios gestores de aplicaciones de vuestros dispositivos portátiles. Yo os recomiendo que si tenéis una tablet lo instaléis en la tablet porque vais a poder dibujar directamente sobre la pantalla. Si no tenéis una pantalla táctil y lo instaléis en ordenador, tendréis que dibujar con el ratón o con una tableta gráfica si es que la tenéis. Bueno, y vamos a ir viendo cómo funciona un poco el programa. Lo primero que vamos a ver es la interfaz del programa. Bueno, pues aquí tenemos en la parte superior tenemos una serie de menús que os recordarán mucho a menús de otros programas con archivo, edición, etc. Aquí tenemos en esta barra lateral izquierda las herramientas y luego tenemos una serie de ventanas o cuadros de diálogo que nos sirven para controlar el color, el tamaño del pincel, el tipo de pincel, las capas, el navegador, etc. Y para empezar a trabajar, lo primero que vamos a hacer va a ser crear un documento. Para ello vamos a Archivo y elegimos Nuevo. Esto nos va a desplegar un cuadro de diálogo que nos va a permitir elegir entre diferentes opciones para crear este archivo. Podemos elegir cómic o estándar. Cómic lo elegiríamos cuando quisiéramos hacer un archivo de varias páginas. Ahora de momento simplemente vamos a trabajar con una sola página y de forma sencilla. Como veis, aquí podríamos cambiar el ancho, el alto, la resolución y una serie de parámetros. Pero lo que vamos a hacer por sencillez es elegir un tamaño predeterminado, en este caso un A4, que es el tamaño de folio con el que trabajamos habitualmente, y le decimos que OK. Bueno, pues una vez que creamos un archivo nuevo, lo que nos aparece es un lienzo en blanco. Bueno, si nos fijamos no está en blanco, tiene una serie de cuadrados grises y blancos. Eso quiere decir que este lienzo en realidad es transparente. Es como si estuviéramos dibujando en un plástico del tamaño de un folio. Allá donde pintemos tendrá opacidad y donde no pintemos será transparente. Esto es muy interesante en cuanto a las capas, que lo veremos más adelante. Vamos a empezar por la más básica de las herramientas, que es el pincel. El pincel nos sirve para trazar. ¿Vale? Si yo pincho con el ratón y empiezo a desplazar el ratón, empezamos a trazar. Lo mismo sucedería si estamos utilizando una pantalla táctil y empezamos a mover el dedo por encima del lienzo teniendo seleccionada la herramienta de pincel. Bueno, voy a deshacer estos dos trazos. Fijaros, estas dos flechas de aquí nos sirven para deshacer y para rehacer. Hay un número limitado de pasos, es decir, no podemos deshacer infinitamente. ¿Vale? Si os confundís, volvéis atrás cuanto antes, porque si avanzáis con un error y luego queréis retroceder, puede que llegue un momento en el que no podáis retroceder más. Pero bueno, vamos a continuar con lo del pincel. En esta ventana de aquí podemos elegir el color con el que pintamos con el pincel. Esta barra vertical de aquí nos permite elegir el color y luego este rectángulo de aquí nos permite elegir la saturación de ese color, más saturado o menos saturado, y que sea más luminoso o más oscuro. ¿Vale? Estamos trabajando con la misma gama de azul y en diferentes saturaciones y luminosidades. Bueno, vamos a poner de momento un trazo negro y vamos a seguir avanzando con el control del pincel. Aquí en el control del pincel lo que tenemos es el tamaño. Fijaros, veis cómo cambia el tamaño y obviamente si ahora trazo, el trazo va a ser de ese tamaño que estamos viendo. El siguiente parámetro con el que controlamos el pincel es la opacidad y es esto que vemos aquí. Voy a deshacer estos trazos y vamos a ver lo que es la opacidad.
Ahora mismo tenemos la opacidad ajustada al 100%, con lo cual si yo empiezo a hacer trazos y cambio de color, los nuevos trazos, al estar la opacidad al 100%, pintan encima de los trazos previos. Si yo bajo la opacidad y elijo un nuevo color, al pintar, veis que se ven ya detrás los cuadrados grises y blancos, y al pasar por encima del color vamos a ver que todavía se ve el trazo previo, y para esto nos sirve la opacidad. Luego tenemos por aquí los diferentes tipos de herramientas de pincel. Tenemos el lápiz, tenemos la pluma de tinta. Ya veréis el efecto que conseguimos con la pluma de tinta. Fijaros, hago el trazo y cuando suelto hace como la aplicación de una tinta. También tenemos otros pinceles como pueden ser un pincel con tinta. ¿Veis el trazo que hace? Que parece que es la brocha de un pincel. Y bueno, por aquí tenéis un montón de herramientas con las que vosotros mismos podéis experimentar y ver para qué sirven. La siguiente de las herramientas que vamos a ver es el borrador, que obviamente, como su propio nombre indica, nos sirve para borrar. ¿Vale? Vamos a aprovechar para utilizar el borrador para borrar todos estos garabatos que he ido haciendo por aquí un poco sin sentido. Y vamos a pasar a la siguiente herramienta. La siguiente herramienta, esta de aquí, es el pincel de figuras geométricas. Este pincel funciona en relación a este otro pincel. Me explico. Si yo tengo seleccionado el lápiz a un tamaño de 45 con la opacidad al 100% y el color verde, y elijo esta herramienta, y dentro de esta herramienta, veis que cuando pincho en una y otra herramienta, este menú de aquí arriba cambia, ¿verdad? Bueno, pues al pinchar en la herramienta de pincel de figuras geométricas, puedo elegir el tipo de figura que voy a hacer. Si yo elijo un rectángulo, este rectángulo que yo voy a hacer va a resultar en función de la herramienta pincel. Y si os fijáis, el pincel tengo elegido un color negro a tamaño 42 y con el lápiz. Si yo, por ejemplo, cambio del lápiz a la pluma de punteado, que veis el tipo de trazo que nos deja esta pluma de punteado, ¿vale? Vamos a ponerla un poquito más pequeña. Y con esta herramienta de formas poligonales trazo una forma poligonal. El borde de esa forma va a ser con este nuevo color que he elegido y con el tipo de trazo que genera la pluma de punteado. ¿Lo veis? Bueno, volvemos a deshacerlo todo y vamos a ir viendo algunas de las otras herramientas. Fijaros, esta herramienta de aquí, que es herramienta de relleno. Es una herramienta que también me permite crear formas, pero esta vez en vez de dibujar el contorno, lo que va a dibujar es el relleno. Voy a elegir la elipse, vamos a elegir un amarillo anaranjado y crear esta elipse. Lo que va a hacer es rellenarme una elipse con ese color que tenía elegido. Para explicar la siguiente de las herramientas, que es esta de aquí, el bote de pintura, antes voy a hacer unos pequeños trazos que nos vayan a ayudar a entender mejor para qué sirve ese bote de pintura. Mirad, el bote de pintura lo que nos permite es rellenar formas cerradas o colores planos con otro color. Si ahora, por ejemplo, elijo este azul claro y en esta zona de aquí que está cerrada pincho dentro, me va a rellenar eso con ese color, ¿vale? Y si elijo otro color y pincho en esta zona, me lo va a rellenar con ese otro color. Y toda esta zona exterior que estamos viendo, si le doy con el bote de pintura, me lo va a rellenar también con ese color que he elegido. Siempre va a rellenar formas planas o formas que estén cerradas. Cuando usemos el bote de pintura hay que tener cuidado con lo siguiente. Veréis, imaginaros esta forma que he hecho yo aquí, que vale, vamos a hacerla otra vez. Y yo me pongo a pintar
pienso que cierro, pero ahí no cierro bien, ¿vale? Entonces yo ahora cojo el bote de pintura, elijo colores para rellenar, echo la pintura en esta parte, me la rellena perfectamente, y en esta de aquí no me he dado cuenta de que eso me ha quedado sin cerrar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando quiera rellenar aquí dentro se me va a escapar y va a rellenar el resto de colores adyacentes, ¿vale? Entonces eso es una de las cosas con las que tenemos que tener cuidado cuando utilicemos el bote de pintura, porque es un error bastante habitual. Vamos a ver ahora la herramienta de degradado. La herramienta de degradado nos permite hacer una transición de color entre dos colores que tengamos seleccionados aquí. Es que si pincho aquí me cambia el orden, ¿vale? Pues yo puedo elegir este color y este otro color. Y si ahora utilizo la herramienta de degradado, aprieto, empiezo a estirar esta línea, cuando suelte lo que va a hacer es una transición entre esos dos colores que he seleccionado. ¿Veis? El rojo arriba, el verde abajo y un degradado completo entre ambos colores. Bueno, vamos a continuar viendo algunas de las herramientas que tenemos por aquí. Y aquí tenemos las herramientas de selección. Bueno, esto es para seleccionar con formas geométricas, con un rectángulo, pero podríamos cambiarlo a una elipse o un polígono. Esto es para hacer una selección libre. Y bueno, hay diferentes tipos de herramientas. ¿Para qué nos sirven las selecciones? Pues nos sirven para cortar con control X, para copiar con control C, y una vez que tenemos cortado o copiado podemos pegar. Por ejemplo, voy a cortar esta zona, ahora voy a quitar la selección y darle a pegar, control V. Pues he pegado la forma y me la ha pegado, si os fijáis, en una nueva capa. Veis que aquí ha aparecido una capa nueva que pone capa 2, ahí es donde me ha pegado la forma, ¿vale? Esto ya nos anticipa un poco para qué sirven las capas, pero un poquito más adelante lo vamos a ver con más profundidad. Otra de las cosas que puedo hacer con una selección, una vez que la tengo, es transformarla con control T. Y esto me permite cambiar el tamaño de esa selección, girarlo, llevarlo hacia otro sitio, bueno, diferentes posibilidades. Y finalmente, la última herramienta que vamos a ver es la herramienta de texto. La herramienta de texto nos sirve obviamente para insertar texto dentro de la imagen. Podemos elegir el tipo de letra que vamos a usar, el color que va a tener esa letra. Vale, vamos a poner aquí, y el tamaño, veis que me aparece aquí abajo, el tamaño que va a tener ese texto. Bueno, pues como veis tenemos diferentes opciones. Y una vez que he introducido el texto, también me ha añadido una nueva capa aquí con el texto. Dicha capa, con la herramienta de mover, la puedo llevar a cualquier zona de la imagen. Y ya una vez que hemos visto lo básico de las herramientas, vamos a empezar con lo realmente interesante de este programa, que es el uso de las capas. Y para ello voy a crear un documento nuevo. Bueno, pues ya he cerrado el documento anterior y he abierto uno nuevo, y gracias a la magia de la tecnología os he ahorrado ver los pasos, porque ya lo hemos visto al principio. Y vamos a centrarnos un poco en las capas. Las capas funcionan como acetatos transparentes digitales superpuestos unos encima de otros, permitiéndonos ver lo que hay debajo en aquellas áreas de imagen cuyos píxeles están vacíos. Y esto os lo voy a explicar de manera más precisa ahora. Nos vamos aquí a la ventana de capas y si os fijáis aquí me dice agregar capa. Bueno, pues voy a agregar un par de capas y ahora tengo 3 capas. En realidad aquí parece que solo estoy viendo un lienzo, pero en realidad hay 3. Es como si hubiera 3 lienzos superpuestos, transparentes, unos encima de otros. Y vamos a ver un poco cómo funciona. La capa 3 es la que está más arriba. Bueno, pues si yo elijo un color, elijo un tamaño de pincel y me pongo a pintar aquí, esto está en la capa superior. Si ahora me voy a la capa 2 y elijo otro color y me pongo a pintar, va a suceder que cuando paso por aquí
como estoy en una capa inferior, esta zona que está pintada se sigue viendo porque está en la capa superior, y esta zona de aquí, toda esta zona que es transparente, nos permite ver el trazo azul de la capa 2. Y si me fuera la capa 1 y elijo otro color, lo de la capa 1 se va a quedar por detrás del azul y por detrás del rojo, porque está en una capa que está aún más por debajo que la anterior. Otra de las cosas muy interesantes que podemos hacer con las capas es que las podemos dejar visibles o no visibles. ¿Veis? Y no perdemos ninguna de las informaciones que tenemos ahí. Simplemente las mostramos o las ocultamos. Y una vez que entendemos todo esto, lo de cómo van las capas unas encima de otras, que hay una parte que está pintada y otra que está transparente, y que las podemos ver u ocultar, lo que hacemos es desbloquear todas las características del juego. Es como cuando tienes a todos los personajes del juego. Pues ahora mismo eso es lo que tenemos aquí en el Medibank Paint. Todas las características completas para poder utilizarlas y sacarles un montón de posibilidades. Y de nuevo voy a crear un documento nuevo para empezar a ver cómo funciona esto de verdad. Bueno, pues acabamos de ver cómo funcionan las herramientas y las capas, y vamos a ver la utilidad real de todo esto. Lo primero que voy a hacer es venirme aquí otra vez a la zona de capas y crear una serie de capas, y las voy a renombrar, ¿vale? Para tenerlo un poco ordenado y saber qué es lo que estoy haciendo en cada cosa. Esta de aquí la voy a llamar fondo. Haciendo clic en la rueda se me despliega el cuadro de diálogo de propiedades de capa, y a esta de aquí la voy a llamar boceto. A esta de aquí la voy a llamar color, y a esta de aquí la voy a llamar trazo. Si os fijáis, lo que tengo más arriba del todo es el trazo, debajo el color, debajo el boceto y al final el fondo. Es importante que nos fijemos siempre en qué capa tenemos activa, pues lo que hagamos va a estar en esa capa. Con lo cual, si yo lo que quiero es aplicar color, me voy a poner en la capa de color. Si lo que quiero es hacer el trazo, me voy a poner en la capa de trazo. Bueno, de momento me voy a ir a la capa de boceto. Voy a elegir un tamaño de pincel adecuado para trabajar ahora. Fijaros, aquí en el navegador, si le doy aquí, me encaja el lienzo en la ventana, ¿vale? Y me voy a elegir este color azul clarito. Este color lo voy a utilizar porque me viene muy bien para hacer bocetos y luego poder pintar encima. Bueno, voy a hacer el esquema de rostro que conocemos. Creo que este paso lo voy a acelerar y continúo cuando tenga el boceto hecho. Bueno, pues utilizando el esquema básico de rostro que conocéis, he creado este boceto. Como veis, he situado los ojos en esta línea que viene a la mitad de lo que es la cara, en esta otra línea que está a la mitad entre esta distancia es donde finaliza la nariz, y en esta línea de aquí donde vamos a colocar los labios. Y bueno, ya veis, he pasado varias veces por el mismo sitio para hacer los trazos, y bueno, en principio lo que tengo es un boceto. Y ahora lo que voy a hacer es, en la capa de trazo, con ya una herramienta un poco más fina y en negro, voy a ir dibujando sobre esta imagen que tengo aquí, ampliando en cada momento, y voy a ir dibujando lo que sería el resultado final, que voy a volver a acelerar el paso para que tampoco nos entretengamos mucho con esto. Bueno, pues ya he creado el trazo sobre el boceto. Como veis, aquí tengo el trazo que lo puedo ocultar, aquí tengo el boceto que había hecho, y sobre este boceto, con la herramienta de pluma y el lápiz, he ido dibujando encima con un grosor más fino. Y si ahora quito el boceto, pues me queda ya el dibujo final. Y ahora sobre este dibujo lo que puedo hacer es empezar a dar color. Lo primero que voy a hacer es darle color al fondo. Entonces me pongo la capa de fondo, elijo un tamaño de pincel adecuado para lo que voy a hacer,
que es un pincel bien grande. Ahí, por ejemplo, vamos a elegir un color más bien oscuro, este por ejemplo, y a esto que se va a quedar en el fondo le voy a aplicar ese color. No me importa que esté invadiendo la figura ahora, porque me voy a ir a la capa de color y en esta capa superior es donde voy a pintar la figura. Bueno, una de las cosas que voy a hacer va a ser elegir un tono para la piel, vale, por ejemplo este tono, vale, y esto es como voy a pintar la piel, que lo estoy pintando todo, pero no pasa absolutamente nada. También vamos a elegir un color plano para el pelo, vale, vamos a elegir por ejemplo este color. Elijo un pincel un poco más adecuado, por ejemplo este, y esa zona del pelo me va a ir en ese color. Y más o menos ya tengo los colores base para toda la figura. Encima de esta capa de color puedo crear una nueva capa de color. Lo que hacemos es crear una capa nueva y la voy a llamar, por ejemplo, color con detalle. Y ahora puedo ir ampliando estas zonas de aquí y ir repasando estos colores que se me escaparon un poquito. Bueno, lo que puedo hacer es coger el cuentagotas, seleccionar el tono de la piel, ahora cojo la herramienta de bote y encima de estos colores, vaya, se me había quedado, mirad, aquí está el huequecito por donde se me ha colado el color. Bueno, esto lo cerramos y yo creo que ya no se nos va a escapar el color si utilizo el bote de pintura. Vamos a ver. No, ahora ya no se escapa. Bueno, pues con el cuentagotas elegimos el tono de la piel y en estas zonas que deberían de tener el color de la piel, con el cubo de pintura les vamos devolviendo el color que tienen que tener. Bueno, vamos a ir viendo qué más cosas podemos hacer. Esto lo he hecho, lo de aplicar el color de esta forma, para que no me quede ninguna zona transparente de momento, ¿vale? Sí que hay zonas transparentes porque fijaros, si oculto o desoculto esta capa se va a ver el fondo, pero dentro de la imagen, del conjunto global de la imagen, no hay ninguna zona al sumar todas las capas que se haya quedado transparente. Bueno, podemos ir seleccionando otros colores y añadiéndolos a diferentes zonas. También sé que a los ojos les voy a tener que dar también algún color, ¿vale? Vamos a elegir no un blanco puro. Mirad, fijaros, por aquí también está abierto, así que vamos a tener que cerrar esta zona también y creo que no se me escapa nada, no. Bueno, pues esta zona de aquí le vamos a dar este color. Vamos a ponerle un color a los ojos también. Vale, de momento lo estoy haciendo en esta capa de ahí. A los labios, vamos a elegir un color para los labios. A ver. Por ejemplo. Vale, los dientes también deberíamos elegirles un color. Ahí. Seguimos rellenando el cuerpo por alguna de las zonas que se nos ha quedado. También podemos ir rellenando el fondo. Bueno, hacer un poquito esta parte. Bueno, pues ya he terminado de colorear la figura y ahora lo que vamos a hacer es darle un poco de sombras y luces para darle volumen. Para ello lo que vamos a hacer es seleccionar la herramienta de pincel y vamos a elegir
el aerógrafo. El aerógrafo lo vamos a utilizar a un tamaño, como veis, bastante grande, pero con la opacidad muy baja. Y lo que vamos a hacer es ir seleccionando cada uno de los colores. Para eso pulso Alt y pincho en el color que quiero seleccionar. Y lo que hago ahora es ese mismo color utilizarlo un poquito más oscuro. Y ahora en determinadas zonas voy dándole sombra a la imagen, ¿vale? Añado sombras y eso va a aumentar el volumen de la imagen con la que estoy trabajando. Si ahora, por ejemplo, lo que quisiera oscurecer son los labios, lo primero que hago es seleccionar este color, elegir un pincel de tamaño adecuado para los labios y tratar de oscurecer un poco ese tono y sombrear justo por donde corresponde, ¿vale? Bien, si lo que quiero es aclarar, pues lo mismo, selecciono el tono, elijo una zona más clara y aclaro un poquito. Y así voy consiguiendo dar volumen a las cosas que voy dibujando, ¿vale? Pues también tendríamos que, a lo mejor, quizás dar un poco más de sombra por aquí. Pues lo que hago es vuelvo a seleccionar esto, oscurezco y le doy dando un poco de sombra, ¿vale? También damos sombra por aquí, ahí, un poquito debajo del ojo, justo debajo del labio. Damos un poco la forma de la barbilla. Vale. Y ahora vamos a dar luces. Para dar luces también seleccionamos el mismo color y lo aclaramos. Podemos coger directamente un color blanco y vamos dando luz en aquellas zonas que tengan que tener luz de la imagen. Bueno, y no me voy a extender más con esto, he acelerado el proceso y podéis ver cómo queda el resultado de este retrato con sombras por una parte, iluminaciones por otra y cómo le vamos dando volumen en general a todo este dibujo. Lo que os voy a enseñar ahora es cómo guardamos el archivo. Podemos bien darle a guardar como, elegir un nombre, yo en este caso lo he llamado Medibang al archivo. Elegimos la ruta de descarga, por ejemplo en el escritorio, y le damos a guardar. Y así nos lo va a guardar con las capas. Y lo podremos volver a editar, intervenir solo en el color, en el trazo, etc. Pero también es verdad que este archivo pesa mucho. Si lo que queremos que hacer es enviarlo por correo, lo que tenemos que hacer es guardar como, no. Lo que tenemos que hacer es exportar. Le damos a exportar y se nos despliega este cuadro de diálogo. Aquí podemos elegir el tipo de archivo, un JPG, elegiremos. Y a veces nos viene marcada esta casilla de guardar dentro del siguiente tamaño. Hay que tenerla desmarcada porque si no nos reducirá el tamaño de la imagen. También lo podemos utilizar nosotros si lo que queremos precisamente es reducir el tamaño de la imagen. Pero bueno, si lo queremos guardar tal cual, lo dejamos así y nos lo deja en el tamaño actual, que es este que tenemos aquí. Le decimos que OK y elegimos el destino de descarga. En este caso voy a elegir el escritorio y lo voy a llamar también Medibang al archivo, pero en este caso la extensión que va a tener va a ser JPG y lo guardo. Y si nos fijamos ahora en el escritorio tendremos el archivo de Medibang y el archivo JPG. Y por último hay un par de cosas que os quiero enseñar y para ello voy a cerrar este archivo. Y lo primero que os quiero enseñar es lo siguiente. Si yo tengo un archivo, vamos a abrirlo, una imagen fotográfica. Vamos a ver el escritorio, aquí. Por ejemplo, esta imagen del Mendoza, que supongo que echaréis de menos, cosa que nunca habríais pensado, ¿verdad? Echar de menos el instituto. Bueno, ¿qué podemos hacer cuando tenemos una imagen fotográfica? Pues precisamente lo que nos permite trabajar por capa es crear una capa encima de ella y lo que podemos hacer ahora es calcar en esta imagen. Podemos elegir un pincel con un tamaño adecuado
¿vale? Y una vez que tenemos un tamaño adecuado a esta imagen, podemos empezar a dibujar por aquí encima. Hay una cosa curiosa, que es que si yo estoy utilizando el pincel, pincho en un punto de la imagen y luego pincho en otro, con la tecla de mayúscula apretada me traza líneas rectas, lo cual me permite pues eso, seguir direcciones como estas bastante bien, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo ir haciendo esto con una línea recta, aquí puedo ir haciendo la curva a mano, pincho aquí, termino aquí, ¿vale? Y si voy ocultando esta capa, como veis, las líneas que voy haciendo cuadran perfectamente con la imagen fotográfica que estoy dibujando, lo cual nos permite dibujar imágenes con mucha exactitud. Vale, esto por una parte. Y luego, la otra cosa que os quería enseñar es esto. También podemos dibujar en un folio, hacer un dibujo de líneas sin más. He hecho este dibujillo rápido similar a la imagen que acabamos de ver. Y con los filtros puedo extraer las líneas. Es decir, vamos aquí a extracción de líneas y lo que hago, ¿vale? Normalmente me aparecería así. Y lo que hago es moviendo esto hasta encontrar el punto exacto, consigo dejar solo las líneas y el resto del dibujo transparente, con lo cual ya tenemos un dibujo final. Podemos crear una capa, ponerla debajo y debajo de esa capa, ¿vale?, podemos empezar a dibujar. Elegimos un pincel de tamaño adecuado y vamos coloreando, añadiendo color a la imagen, y como estamos en una capa inferior y hemos convertido en transparente todo lo blanco, pues esto nos permite colorear la imagen sin perder la línea superior, lo cual es una opción también muy interesante porque podemos dibujar en un folio y luego utilizar el ordenador para dar color. Y ya que algunos pues no tenéis materiales o lo de salir es complicado, este tipo de cosas, pues esto nos permite solventar ese tipo de cosas. Bueno, y en principio eso ha sido todo. Espero que el vídeo os haya resultado útil, que hayáis aprendido con él. No hace falta ahora que le deis a like y os suscribáis, porque es una clase y no un vídeo de YouTube. Pero sí, realmente espero que le hayáis sacado partido, porque teniendo en cuenta que vamos a tener un par de semanas más de confinamiento, pues tendremos que utilizar los medios que tenemos a nuestra disposición para seguir avanzando. Y este va a ser uno de ellos. Así que os plantearé una serie de trabajos para realizar con este y otros programas. Mucho ánimo, paciencia y seguro que todo se soluciona pronto.